Ayer tomé la decisión más importante de mis 68 años de vida. Después de décadas siendo explotada por mi propio hijo, no solo bloqueé todas sus tarjetas de crédito, desaparecí con todo lo que era mío. Imaginen la escena. Mi hijo Ernesto llamándome desesperado desde Mar del Plata, gritando como loco, mientras yo, Graciela Pachuca, estaba sentada tranquilamente en la sala vacía del apartamento que ya no me pertenecía. «Mamá, ¿qué hiciste? ¿Dónde está el dinero? ¿Por qué bloqueaste las tarjetas?». Gritaba tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. Respiré profundo y respondí con una tranquilidad que nunca pensé que tendría. «Hijo, se acabó. Simplemente se acabó. Esta no es una historia cualquiera. Es mi historia de liberación después de años siendo usada como un cajero automático con patas. Nunca imaginé que a los 68 años tendría que huir de mi propio hijo, pero aquí estoy, contándoles cómo recuperé mi dignidad y mi vida. Todo comenzó hace 8 años, cuando mi esposo Alberto falleció tras un breve periodo de enfermedad. Me dejó una pensión digna y un seguro de vida considerable. En ese momento, pensé que mi vejez estaría asegurada, que podría disfrutar de los pequeños placeres que siempre habíamos postergado. Viajar a la costa, leer sin prisas en la plaza, quizás tomar esas clases de pintura que siempre quise. Durante 40 años fui maestra en la escuela primaria Sarmiento. 40 años enseñando a leer a niños de 6 años, viendo sus caritas iluminarse cuando por fin unían las letras y descubrían que podían entender esas marcas misteriosas en el papel. Mi jubilación no era una fortuna, pero junto con lo que me dejó Alberto, era más que suficiente para vivir cómodamente en mi apartamento de la residencia Mirador de los Andes. Un edificio modesto pero bien cuidado, con vista a las montañas que tanto amo. Ernesto, mi único hijo, parecía un hombre ejemplar en ese entonces. A sus 33 años había conseguido un buen puesto en una agencia inmobiliaria. Venía a visitarme cada domingo, me traía rosas amarillas, mis favoritas, y me preguntaba por mis amigas, mis lecturas, mis paseos con canela y tango, los 2 perritos mestizos que había adoptado del refugio municipal. Parecía preocuparse genuinamente por mí. Recuerdo la primera vez que apareció con Verónica. Era una mujer atractiva, de cabello negro perfectamente peinado y uñas siempre impecables. Trabajaba como estilista en un salón exclusivo del centro y desde el principio noté cómo miraba mi apartamento, evaluando, calculando, juzgando. Pero quise creer que amaba a mi hijo, que haría feliz al niño que había criado con tanto esfuerzo, sola después de que su padre nos abandonara cuando él tenía apenas 5 años. El primer pedido llegó 6 meses después de que comenzaran a salir. Estábamos los 3 cenando en mi pequeña cocina. Había preparado locro, el plato preferido de Ernesto desde niño. Verónica apenas probó el suyo. «Mamá», dijo Ernesto mientras servía más vino, «Verónica y yo estamos pensando en comprar nuestro propio apartamento». «¡Qué maravillosa noticia!», respondí, genuinamente feliz por ellos. «El problema es la entrada», continuó, intercambiando una mirada cómplice con Verónica. «Necesitamos unos 50,000 pesos para asegurar el lugar que nos gusta. Es una oportunidad única». 50,000 pesos, una cantidad considerable, casi 1/3 de lo que me había dejado Alberto en el seguro. Pero era mi hijo. Estaba construyendo su futuro, formando una familia. «Por supuesto, hijo», respondí sin dudar. «Mañana mismo haré la transferencia». La sonrisa de Ernesto se ensanchó, la de Verónica también, pero no llegó a sus ojos. Ahora, años después, puedo ver claramente lo que entonces no quise ver. Esa sonrisa no era de gratitud, era de triunfo. Los pedidos siguieron llegando. Primero fueron las reformas del apartamento. «El baño necesita una renovación completa, mamá». Luego fue el coche nuevo. «El mío ya no es seguro, y ahora que estamos pensando en tener hijos». Después llegaron los muebles de diseño, los electrodomésticos de última generación, el viaje a Brasil para desconectar del estrés del trabajo. Y yo siempre cedía, siempre encontraba una justificación para esos gastos extravagantes. «Es mi único hijo», me decía a mí misma. «Si no lo ayudo yo, ¿quién lo hará?». Las cosas empeoraron cuando conocí a Margarita, la madre de Verónica, una mujer de mi edad, pero que parecía vivir en un universo completamente distinto. Mientras yo disfrutaba de una taza de té en la plaza, un buen libro y la compañía de mis perritos,
Margarita vivía obsesionada con las apariencias, su cabello siempre teñido, sus joyas ostentosas, su ropa de marcas que yo ni siquiera conocía. La primera vez que vino a mi casa, recorrió cada rincón con una mueca apenas disimulada de disgusto. Pasó su dedo por mis muebles como buscando polvo, miró mis libros usados con desdén y finalmente se sentó en mi sofá, el mismo donde había acunado a Ernesto cuando era bebé, como si temiera contaminarse. «Graciela», dijo con ese tono condescendiente que llegaría a odiar, «¿no has pensado en renovar un poco este lugar? Está tan pasado de moda». «Me gusta, sí», respondí, intentando no sonar a la defensiva. «Tiene historia, tiene recuerdos». «Los recuerdos no combinan con el moho», replicó, señalando una pequeña mancha en la pared que planeaba pintar ese fin de semana. A partir de entonces, las visitas de Ernesto siempre incluían a Verónica y muchas veces también a Margarita, y siempre, sin excepción, terminaban con algún pedido financiero, un préstamo para la tarjeta que se había disparado, una ayuda para el tratamiento dental de Verónica que el seguro no cubría, dinero para invertir en un negocio absolutamente seguro que nunca daba frutos, mi cuenta bancaria, que debería haber sido suficiente para mantenerme cómodamente por años, comenzó a menguar alarmantemente. Pero lo peor no era el dinero que se iba, era la forma en que me miraban, como si fuera una anciana inútil cuya única función era financiar sus caprichos, como si mi valor como persona se limitara a mi capacidad de firmar cheques. El punto de inflexión llegó en una tarde lluviosa de abril. Ernesto apareció en mi puerta sin avisar, cosa rara porque generalmente llamaba antes para asegurarse de que tuviera algo especial preparado para comer. «¡Mamá!», exclamó apenas abrí, con una sonrisa tan amplia que supe inmediatamente que venía a pedir algo grande. «Tengo una noticia increíble». «¿Qué pasa, hijo?», pregunté, haciéndome a un lado para dejarlo entrar mientras Canela y Tango corrían a saludarlo. «Conseguí reservar el balneario Las Gaviotas. ¿Sabes lo exclusivo que es ese lugar? Tiene piscina infinity, servicio a la habitación 24 horas, restaurante gourmet. Es prácticamente imposible conseguir una reserva en temporada alta, pero un cliente me debía un favor». Mi corazón dio un salto. Por fin, después de tantos pedidos unidireccionales, Ernesto estaba pensando en mí, en compartir algo especial conmigo. Tal vez había juzgado mal a mi hijo. Tal vez simplemente había estado ocupado construyendo su vida y ahora, establecido ya, podía dedicar tiempo a su madre. «¡Qué maravilloso, hijo!», exclamé, imaginando ya largas caminatas por la playa, atardeceres contemplando el mar. Quizás incluso podría llevar a Canela y Tango, que nunca habían visto el océano. «¿Cuándo salimos?». La sonrisa de Ernesto vaciló por un momento y supe entonces que había malinterpretado todo. «Bueno, mamá, en realidad vamos Verónica, Margarita y yo. Pensé que podrías quedarte con los perros. Sería complicado llevarlos a un resort de ese nivel y tú los quieres tanto». Sentí como si me hubieran arrojado un balde de agua fría. No solo no me estaba invitando, sino que esperaba que me quedara cuidando a los perros mientras ellos disfrutaban de unas vacaciones de lujo. Vacaciones que, estaba segura, yo terminaría pagando de una forma u otra. «Claro, hijo, sin problema», respondí automáticamente, como un robot programado para complacer, pero algo se quebró dentro de mí en ese momento. Una grieta pequeña pero profunda en el amor incondicional que siempre había sentido por mi único hijo. Esa noche, después de que Ernesto se marchó, no sin antes pedirme prestada mi tarjeta de crédito para gastos imprevistos en el viaje, lloré como no lloraba desde el funeral de Alberto. Canela y Tango se acurrucaron a mi lado, como si entendieran mi dolor, como si quisieran consolarme. Entre lágrimas, tomé mi teléfono y llamé a la única persona en quien confiaba plenamente, Luciana Escobar, mi amiga desde los tiempos de la escuela normal, ahora dueña de la pastelería Dulce Sabor. Quedamos en vernos al día siguiente en su local, un lugar acogedor con olor a canela y café recién hecho, donde siempre me había sentido segura. Lo que no sabía entonces, mientras sollozaba abrazando a mis perritos, era que esa llamada sería el primer paso hacia mi liberación. El primer paso en un plan que cambiaría completamente el curso de nuestras vidas y que, eventualmente, llevaría a esa llamada desesperada desde Mar del Plata. «Mamá, ¿qué hiciste? ¿Dónde está el dinero?».
No podía imaginar entonces que en menos de una semana todo lo que creía establecido en mi vida se transformaría radicalmente, que encontraría una fuerza dentro de mí que no sabía que existía, una determinación que me permitiría, a mis 68 años, comenzar de nuevo. La mañana siguiente amaneció despejada, como si el cielo hubiera lavado sus lágrimas junto con las mías. Me vestí con especial cuidado, eligiendo un vestido azul que Alberto siempre había elogiado, y me dirigí a la pastelería Dulce Sabor. Luciana me esperaba en nuestra mesa habitual, junto al ventanal que daba a la Plaza San Martín. Había preparado medialunas recién horneadas y un té de jazmín, mi favorito. «Te ves terrible», fue lo primero que me dijo, con esa franqueza que siempre había caracterizado nuestra amistad. ¿Qué hizo Ernesto esta vez? Todo comenzó cuando mi marido falleció hace 8 años, dejándome con un buen seguro y una pensión cómoda. Ernesto acababa de conseguir un puesto en una agencia inmobiliaria y parecía un hijo ejemplar. Me visitaba cada semana en mi apartamento en la residencia Mirador de los Andes, en Córdoba. Siempre traía flores y preguntaba cómo estaba. En esa época yo todavía trabajaba como maestra, adoraba mi trabajo con los niños. Los libros y la educación siempre fueron mi pasión. Me enseñaron sobre la vida, sobre personas, pero ningún libro me preparó para lo que mi propio hijo me haría. Cuando Ernesto conoció a Verónica, una estilista de un salón exclusivo, pensé que había encontrado una buena mujer. Elegante, inteligente, parecía quererlo de verdad. Poco después vino el primer pedido. «Mamá, queremos comprar nuestro apartamento. ¿Puedes ayudarnos con la entrada?» Y yo, feliz de poder ayudar a mi hijo a construir su futuro, transferí una cantidad considerable. Pero aquello fue solo el principio de un pozo sin fondo. La boda de Ernesto y Verónica fue un evento extravagante, que por supuesto yo financié en gran parte. «Es la boda de mi único hijo», me justifiqué mientras firmaba el cheque para el salón de fiestas más caro de Córdoba, con vista panorámica a la ciudad. La novia insistió en traer un chef desde Buenos Aires y contratar un cuarteto de cuerdas para la ceremonia. Recuerdo claramente ese día, con mi vestido azul marino que había comprado especialmente para la ocasión. Me senté en la primera fila, orgullosa y emocionada, mientras observaba a mi hijo jurar amor eterno a Verónica. No pude evitar que las lágrimas corrieran por mis mejillas cuando intercambiaron los anillos que también había ayudado a pagar con un préstamo que nunca fue devuelto. Durante la recepción, Margarita, ya mi consuegra oficial, se sentó a mi lado con una copa de champán en la mano. Su vestido de diseñador italiano y sus joyas brillantes contrastaban con mi atuendo sencillo pero elegante. «Graciela», me dijo con ese tono condescendiente que ya comenzaba a conocer, «has organizado una boda preciosa para los chicos, aunque entre nosotras creo que podrían haber elegido un lugar más exclusivo. La hija de mi amiga Rosario se casó en el Palacio Dujau y fue simplemente espectacular». Sonreí educadamente, ignorando la crítica velada. Este era el día de mi hijo y no quería arruinarlo con discusiones innecesarias. Lo que no sabía entonces era que esa actitud de apaciguamiento sentaría un precedente peligroso para el futuro. Las primeras señales de explotación comenzaron sutilmente, como gotas de lluvia que anuncian una tormenta. Ernesto había sido ascendido en la agencia inmobiliaria, con un buen sueldo y comisiones generosas por cada propiedad vendida. Verónica había sido promovida a estilista principal en su salón. Aparentemente, tenían una situación económica estable. ¿Por qué entonces seguían necesitando mi ayuda financiera? Una tarde de martes, estaba regando mis violetas en el balcón cuando Ernesto apareció sin avisar. «Mamá, necesito un dinero prestado», dijo, mientras revisaba su teléfono, sin siquiera mirarme a los ojos. «Apareció una oportunidad de inversión imperdible, pero necesito capital inicial». «¿Cuánto, hijo?», pregunté, limpiando la tierra de mis manos con un paño. «Unos 70,000 pesos», respondió casualmente, como si estuviera pidiendo 70 pesos para un café. 70,000 pesos, casi un tercio de mis ahorros en aquel momento. Dudé, pero el amor de madre habló más fuerte. «Está bien, hijo. ¿Cuándo piensas devolvérmelo?» «Pronto, mamá. Esta inversión dará un retorno increíble en pocos meses y te devolveré con intereses». Transferí el valor ese mismo día y, ¿adivinen qué?
Nunca lo recibí de vuelta. Cuando pregunté meses después, Ernesto dijo que el negocio había salido mal, que había perdido todo. Más tarde descubrí, a través de una foto en el perfil de Verónica en las redes sociales, que mi dinero había financiado un viaje de la pareja a Punta del Este. «Cumpliendo sueños», decía el pie de foto frente al Conrad Hotel. Fue solo el comienzo. Pronto Margarita comenzó a pasar más tiempo en mi casa, siempre con ese aire de superioridad que me hacía sentir incómoda en mi propio hogar. Mientras yo prefería la simplicidad, una taza de té y un buen libro, Margarita era toda producida, cabello teñido religiosamente cada 3 semanas, uñas siempre impecables, ropa de marca. En una de las visitas en que los 3 vinieron a mi casa, visitas que siempre tenían un motivo oculto, solo que yo no lo había percibido aún, Margarita recorrió mi apartamento con mirada de desdén. «Doña Graciela, ese sofá ya ha visto días mejores, ¿no cree?», comentó, pasando la mano por la tela gastada de mi sofá de 15 años. Era verdad, el mueble estaba desgastado, pero era cómodo y lleno de memorias. En él había amamantado a Ernesto, había leído cientos de historias para él, había recibido amigas para cafés y confidencias. «Está bien para mí, Margarita, no necesito lujos». «No es cuestión de lujo, es salud. Estas cosas viejas acumulan ácaros. No es bueno para una señora de su edad». Dentro de una semana, Ernesto apareció con un catálogo de muebles. «Mamá, vamos a reformar tu apartamento. Te mereces un ambiente mejor». Intenté argumentar que no quería, que el apartamento estaba bien como estaba, pero la presión fue tanta que acabé cediendo. Una reforma que debería costar cierta cantidad acabó costando el triple. Y adivinen quién pagó todo. Yo, claro. Los muebles nuevos eran bonitos, no puedo negarlo, pero no tenían mi historia, no tenían mi alma. Me sentía una extraña en mi propia casa. Y fue ahí cuando comencé a darme cuenta. La reforma no era para mí, era para que ellos no pasaran vergüenza cuando traían amigos o colegas de trabajo a la casa de la viejita. El patrón se intensificó. Cada inicio de mes, después de que mi jubilación y pensión se depositaban, allí venían ellos con algún pedido. «Mamá, estamos pensando en cambiar de coche. El mío ya está viejo, tiene 4 años. Doña Graciela, Verónica necesita un tratamiento dental, pero nuestro seguro no lo cubre. Mamá, la lavadora se rompió y no hay en el mercado. Solo encontramos una importada». Y yo, atrapada en esa telaraña de manipulación emocional, siempre cedía. La mirada de decepción de Ernesto cuando dudaba era como un puñal en mi corazón. «Está bien, mamá, nos las arreglaremos. No quiero ser una carga para ti». Y listo, allá iba yo, transfiriendo dinero, prestando tarjetas, firmando como fiadora de préstamos. Mientras tanto, mi vida se volvía cada vez más solitaria. Las visitas de ellos solo me ocurrían cuando necesitaban algo. En los cumpleaños, Navidad, Día de la Madre, era siempre lo mismo. Un almuerzo rápido en algún restaurante caro, que yo pagaba, claro. Un regalo cualquiera comprado a las prisas, y pronto tenían otro compromiso. Nunca tenían tiempo para simplemente sentarse y conversar conmigo, saber cómo me sentía, cuáles eran mis miedos, mis esperanzas. Fue en una de esas ocasiones, un día de la madre frío y lluvioso, cuando conocí a Luciana. El restaurante que Ernesto eligió estaba lleno, y acabamos sentados cerca de otra familia que también celebraba la fecha. Mientras mi hijo y Verónica conversaban entre ellos, prácticamente ignorándome, noté a la señora en la mesa de al lado. Debía tener unos 70 años y estaba rodeada de hijos y nietos que conversaban animadamente con ella, pendientes de cada palabra que decía. Sus ojos brillaban de felicidad genuina. En el baño, acabamos encontrándonos. Ella percibió mi mirada triste y me dio una sonrisa amable. «¿Día de la Madre complicado?», preguntó mientras se lavaba las manos. «Un poco», respondí, intentando disimular. «Tu almuerzo parece mucho más alegre». «No siempre fue así», dijo. «Pasé por situaciones difíciles con mis hijos también. Aprendí que amor no es ser explotada, es establecer límites saludables». Intercambiamos teléfonos y así nació mi amistad con Luciana Escobar, dueña de la pastelería Dulce Sabor, un pequeño establecimiento encantador en el centro de la ciudad. La pastelería de Luciana se convirtió en mi refugio. Iba casi todos los días, a veces con mis libros, a veces solo para conversar.
Canela y Tango, mis perritos, eran bienvenidos en el local. Luciana adoraba a los animales y tenía un espacio pet friendly en la parte trasera. Fue en esa pastelería donde comencé a abrir los ojos a lo que estaba sucediendo en mi vida. Graciela, ¿qué hizo tu hijo con el dinero que le prestaste para el tratamiento dental de su esposa?, preguntó Luciana un día. Dudé. En realidad no sé. Verónica continúa con la misma sonrisa de siempre. ¿Y ese coche que compraron? ¿No era para ser un modelo básico, funcional? Bueno, acabó siendo un SUV importado. Ernesto dijo que era más seguro. Luciana sacudió la cabeza. ¿Y aquel curso de especialización que le pagaste? ¿Llegó a hacerlo? Una vez más no supe responder. Me di cuenta entonces de lo mucho que estaba siendo engañada. El dinero que prestaba nunca iba al destino que me decían. Era como tirar dinero en un pozo sin fondo. La situación alcanzó su punto crítico cuando Ernesto comenzó a usar mis tarjetas sin mi conocimiento. Lo descubrí por casualidad al verificar mi extracto en línea, algo que raramente hacía, pues confiaba en el débito automático y no solía gastar mucho. Para mi sorpresa, había compras en tiendas de lujo, restaurantes carísimos, incluso en una joyería. Confronté a mi hijo por teléfono con voz temblorosa. Ernesto, ¿por qué hay una compra de 15,000 pesos en la joyería Diamantes Ansía en mi tarjeta? Silencio al otro lado de la línea. Después, una risita nerviosa. Ah, mamá, olvidé avisarte. Era aniversario de bodas. Quise hacerle una sorpresa a Verónica. Te lo pagaré, lo prometo. Pero hijo, ¿cómo usaste mi tarjeta sin que yo lo supiera? Pues mamá, me diste la clave de aquella tarjeta adicional, ¿recuerdas? Para emergencias. Era verdad. Le había dado la clave de la tarjeta adicional. Para emergencias médicas, en caso de que yo necesitara ser internada y no pudiera autorizar pagos, no para comprar joyas caras para su esposa. Ernesto, esto no está bien. Estás usando mi dinero sin mi autorización. Fue entonces cuando dijo la frase que quedaría grabada para siempre en mi memoria. Mamá, ¿para qué guardas tanto dinero? ¿Te lo vas a llevar al cajón? Después de que te vayas, no será todo mío. Solo estoy adelantando la herencia. Me sentí como si hubiera recibido una bofetada. Mi propio hijo estaba ansioso por mi muerte para heredar mi dinero. Más que eso, estaba adelantando la herencia, como si yo ya no importara, como si mi tiempo de vida fuera apenas un inconveniente en sus planes financieros. Colgué el teléfono sin decir nada más, con lágrimas rodando por mi rostro. Canela y Tango, percibiendo mi tristeza, vinieron a mi regazo, lamiendo mis manos como si quisieran consolarme. Aquellos 2 perros callejeros que había adoptado del refugio hacía años eran más leales y amorosos que mi propio hijo. Esa noche no conseguí dormir. Me quedé repasando mentalmente todos los episodios de explotación que había sufrido en los últimos años. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? ¿Cómo había permitido que llegara a este punto? La verdad es que el amor de madre muchas veces nos ciega. Queremos creer lo mejor de nuestros hijos, incluso cuando todas las evidencias apuntan a lo contrario. A la mañana siguiente, todavía alterada, decidí dar un paseo con los perros en la Plaza San Martín, un parque cercano a mi condominio. Era otoño, y las hojas amarillentas caían lentamente, cubriendo el suelo como una alfombra dorada. Me senté en un banco, observando a Canela y Tango correr felices entre los árboles. Fue cuando Joaquín apareció. Joaquín Ferreira era mi vecino del apartamento 502, un señor de 73 años, viudo como yo, siempre amable y servicial. Teníamos una amistad cordial. Nada más allá de eso, aunque sospechaba que él nutría sentimientos más profundos por mí. Doña Graciela, qué agradable sorpresa. ¿Puedo sentarme? Asentí con la cabeza, intentando disimular los ojos hinchados de tanto llorar. ¿Está bien? Parece abatida. Ay, no sé si fue la gentileza en su voz o si simplemente estaba en mi límite, pero acabé contándole todo, sobre Ernesto, sobre los préstamos nunca pagados, sobre las tarjetas usadas sin mi autorización, sobre la frase cruel por teléfono. Joaquín escuchó todo en silencio, su rostro arrugado mostrando preocupación genuina. Doña Graciela, con todo respeto, lo que su hijo está haciendo es un delito. Se llama abuso financiero de adultos mayores. Usted necesita protegerse. Pero es mi hijo, Joaquín, mi único hijo. Justamente por eso duele más. Pero usted necesita pensar en sí misma ahora. ¿Ha buscado orientación jurídica?
Negué con la cabeza. Joaquín entonces me habló sobre Nicolás Mendoza, un abogado amigo suyo, especializado en derechos de los adultos mayores. Dudé al principio, pero prometí pensar en el asunto. Algunos días después, Ernesto apareció en casa como si nada hubiera pasado. Traía consigo a Verónica y Margarita, ambas sonrientes. Me pareció extraño. Raramente me visitaban juntos y nunca con sonrisas tan amplias. «Mamá, tengo una excelente noticia», anunció Ernesto, sentándose en el sofá nuevo que me había obligado a comprar. «Te escucho, hijo». Conseguí reservar un fin de semana increíble en Mar del Plata. Un resort de lujo, con todo incluido. Piscina, playa privada, servicio a la habitación 24 horas. Mi corazón dio un salto. Tal vez él había reflexionado sobre su comportamiento. Tal vez estaba intentando redimirse, llevándome a un fin de semana agradable a orillas del mar. Sentí una punzada de esperanza. «Qué maravilla, hijo». Cuando salimos, la sonrisa de Ernesto vaciló por un instante. Intercambió una mirada rápida con Verónica antes de responder. «En realidad, mamá, vamos yo, Verónica y Margarita. ¿Podrías quedarte con los perros? Sería complicado llevarlos a un resort. ¿Y tú los quieres tanto?». Sentí mi rostro arder de humillación. Ni siquiera habían considerado invitarme. Yo era apenas la cuidadora de perros, la viejita que se quedaba atrás mientras ellos se divertían con mi dinero. «Claro, hijo, sin problemas», respondí automáticamente tragándome el llanto. Verónica aplaudió, entusiasmada. «Será increíble. Ya estoy viendo ese bronceado perfecto». Margarita también parecía radiante, ya hablando sobre los vestidos de noche que llevaría para las cenas en el resort. Mientras continuaban hablando sobre el viaje, planeando cada detalle, me sentí invisible en mi propia sala. Observé a los tres, tan absortos en su felicidad egoísta que ni percibían mi tristeza. Fue en ese momento que algo se quebró dentro de mí. Un sentimiento nuevo que nunca había experimentado antes. Indignación mezclada con determinación. Ellos partieron a la mañana siguiente. El maletero del SUV nuevo, que yo ayudé a pagar, abarrotado de maletas. Ni siquiera miraron atrás al salir del condominio. Me quedé en la ventana, observando el coche disminuir hasta desaparecer en la esquina, con Canela y Tango a mi lado. «Es hora de cambiar, mis queridos», susurré a mis compañeros peludos, acariciando sus cabezas. Mamá ya ha aguantado demasiado. Poco sabía mi hijo que aquella sería la última vez que me vería como la viejita manipulable que pensaba que era. En los próximos días tomaría decisiones que cambiarían completamente el rumbo de nuestras vidas. Después del apartamento vino el coche, las reformas, los viajes internacionales. «Solo es esta vez, mamá», siempre decía, pero nunca era solo esa vez. Cuando conocí a Margarita, la madre de Verónica, entendí de dónde venía la influencia. Una mujer materialista, siempre con ropa cara y joyas, miraba mi apartamento sencillo con desdén, como si yo fuera menos por vivir de forma modesta. «Doña Graciela, ¿por qué no reforma este lugar? Está tan anticuado», siempre comentaba. Lo que ella no sabía es que yo prefería vivir así. Me gustaba la simplicidad, mis dos perritos, Canela y Tango, que adopté de un refugio local. Ellos sí eran compañía verdadera. Nunca me pedían nada más que cariño y comida. Con el tiempo, los pedidos se transformaron en órdenes disfrazadas. «Mamá, pagué aquella cuenta con tu tarjeta, después te devuelvo». Pero el después nunca llegaba. Abrí mi extracto bancario un día y descubrí compras que nunca había hecho. Restaurantes caros, tiendas de lujo, hoteles exclusivos. Al confrontar a Ernesto se evadió. «Ay, mamá, ya estás vieja. ¿Qué vas a hacer con tanto dinero? Después de que te vayas, ¿no será todo mío?». Tan pronto como Ernesto, Verónica y Margarita se fueron en su SUV nuevo hacia Mar del Plata, sentí una extraña mezcla de tristeza y determinación apoderarse de mí. Me senté en mi sillón favorito, el único mueble original que había logrado mantener después de la renovación forzada, y acaricié a Canela mientras Tango dormitaba a mis pies. Mi apartamento, aunque hermoso con sus nuevos muebles, se sentía como la jaula dorada que me habían construido. Era el escenario perfecto para la imagen que querían proyectar. La madre abnegada, viviendo cómodamente gracias a la generosidad de su hijo. Pero yo sabía la verdad. Cada centímetro de ese lugar había sido pagado con mi dinero, con mi trabajo,
con las décadas de ahorro cuidadoso para una vejez que ahora otros disfrutaban. Esa mañana tomé mi libreta de direcciones. Sí, todavía usaba una libreta física, para disgusto de Ernesto, que siempre insistía en que debería modernizarme, y llamé a Luciana. Su voz reconfortante me dio el valor que necesitaba. «Necesito verte, Luciana». «Ahora», le dije sin más preámbulos. «¿Pasó algo, Graciela?» «Todo, y nada aún, pero va a pasar». Luciana entendió inmediatamente la urgencia en mi voz. «Te espero en la pastelería en media hora. Haré esos escones de naranja que tanto te gustan». La pastelería Dulce Sabor era un remanso de paz en el bullicioso centro de Córdoba. El aroma a canela, vainilla y café recién hecho me recibió como un abrazo cálido. Luciana había reservado nuestra mesa habitual, en un rincón discreto junto a la ventana con cortinas de encaje que mi amiga había cosido ella misma. «Cuéntame todo», dijo Luciana mientras servía 2 tazas de té de jazmín, mi favorito. Le relaté el último episodio, cómo me habían dejado cuidando a los perros mientras ellos disfrutaban de un resort de lujo en Mar del Plata. Mientras hablaba, las lágrimas se mezclaban con una ira que no sabía que poseía. Luciana escuchaba atentamente, sus ojos sabios fijos en mí, sin interrumpir. «Esto tiene que terminar, Luciana. No puedo seguir así. Me están vaciando no solo financieramente, sino emocionalmente. Es como si mi único valor fuera lo que puedo darles materialmente, como si yo misma no importara en absoluto. Siempre importaste, Graciela. Eres tú quien no se ha dado cuenta de eso hasta ahora». Luciana tomó mis manos entre las suyas. «¿Recuerdas cuando te conté sobre mi situación con mis hijos? Cómo establecí límites firmes después de que mi hijo mayor intentara que firmara un poder para que él administrara mi pensión». Asentí. Luciana había pasado por algo similar unos años antes, pero con menos intensidad que lo mío. Había sido firme desde el principio, estableciendo límites claros. «Nunca es tarde para poner límites, amiga mía, pero hay algo que debes entender. Las personas que están acostumbradas a controlarte no renuncian a ese control fácilmente. Cuando establecemos límites, suele haber resistencia, a veces bastante fuerte». «¿Qué estás sugiriendo?», pregunté, intuyendo ya la respuesta. «Que si vas a hacer esto, debes estar preparada para una batalla. No física, pero sí emocional. Te manipularán, te harán sentir culpable, posiblemente incluso intentarán hacerte parecer incapaz de tomar tus propias decisiones». Luciana hizo una pausa significativa. «Conozco esa mirada, Graciela. Tú ya lo has decidido, ¿verdad?» «Sí», respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. «Voy a recuperar mi vida, mi dinero y mi dignidad, y necesito tu ayuda». Durante las siguientes 2 horas, con la pastelería como cuartel general, comenzamos a elaborar un plan. Luciana, siempre práctica y organizada, tomó un cuaderno nuevo de detrás del mostrador y comenzó a anotar pasos concretos. «Lo primero es proteger tu dinero. Necesitas ir al banco mañana mismo y hablar con alguien de confianza allí». «Federico Orellana», respondí sin dudar. «Es el gerente. Me conoce desde hace años. Siempre ha sido amable y discreto». «Perfecto. Bloquea todas las tarjetas, cambia todas las claves, revoca cualquier autorización que hayas dado a Ernesto. Después, necesitas asesoría legal. El vecino Joaquín me habló de un abogado especializado en derechos de adultos mayores. Nicolás Mendoza, creo que se llama». Luciana anotó el nombre. «Bien, ese será el segundo paso. Pero Graciela, hay algo más importante aún. Necesitas un lugar seguro donde quedarte cuando todo esto explote. Porque, créeme, explotará». No había pensado en eso. La idea de abandonar mi apartamento, mi hogar durante tantos años, me provocó un nudo en el estómago. Pero Luciana tenía razón. Cuando Ernesto descubriera lo que planeaba hacer, mi apartamento sería el primer lugar donde me buscaría. «Podrías quedarte conmigo», ofreció Luciana, «pero sería el segundo lugar donde te buscarían». Fue entonces cuando recordé la estancia Vientos del Sur, una pequeña propiedad en las afueras de Córdoba que había heredado de mis padres. Era modesta, apenas una casa sencilla con un terreno de 5 hectáreas, pero estaba a mi nombre y nadie en mi familia actual sabía de su existencia. La había mantenido alquilada a una pareja de agricultores durante años, pero hacía 6 meses que se habían mudado y no había encontrado nuevos inquilinos. Había estado considerando venderla. De hecho,
Joaquín había mostrado interés en comprarla para pasar sus fines de semana en el campo. «Tengo un lugar», dije, sintiendo cómo las piezas comenzaban a encajar. «Una estancia que heredé de mis padres. Nadie sabe que es mía». Luciana sonrió, esa sonrisa cómplice que siempre me daba fuerzas. «Esa es mi Graciela, siempre llena de sorpresas». Al día siguiente, mientras Ernesto, Verónica y Margarita disfrutaban de su segundo día en el lujoso resort de Mar del Plata, yo comenzaba mi plan de liberación. Mi primera parada fue el Banco Nacional de Córdoba, donde Federico me recibió en su oficina privada. «Doña Graciela, qué gusto verla. ¿En qué puedo ayudarla hoy?». Le expliqué mi situación sin rodeos. Para mi sorpresa, Federico no pareció sorprendido en absoluto. «Para serle sincero, doña Graciela, hace tiempo que notamos patrones inusuales en sus cuentas. Gastos que no concordaban con su historial, extracciones grandes en fechas específicas. Intenté contactarla varias veces, pero siempre hablaba con su hijo, quien aseguraba que usted estaba al tanto y había autorizado todo». Sentí una oleada de vergüenza. Tan obvio era mi problema que hasta el banco lo había notado, pero Federico, con su profesionalismo habitual, no mostró ningún juicio. «Lo que su hijo ha estado haciendo es abuso financiero, doña Graciela. Es más común de lo que la gente cree, especialmente contra adultos mayores, pero estamos aquí para ayudarla». Durante la siguiente hora, Federico bloqueó todas mis tarjetas existentes, emitió nuevas con claves diferentes que solo yo conocería, revocó todas las autorizaciones y poderes que, en momentos de debilidad, había concedido a Ernesto y estableció un nuevo sistema de alertas que me notificaría de cualquier intento de acceso o transacción inusual en mis cuentas. También le recomendaría abrir una cuenta nueva, en una sucursal diferente, y transferir allí parte de sus fondos, por si acaso, sugirió Federico. Así lo hice. Cuando salí del banco, sentí una mezcla de alivio y ansiedad. El primer paso estaba dado, pero sabía que lo más difícil estaba por venir. Mi siguiente destino fue el bufete legal Orellana en Asociados, donde Nicolás Mendoza me recibió puntualmente a las 11 de la mañana. Era un hombre de mediana edad, con una mirada amable pero penetrante, y una oficina impecablemente ordenada que reflejaba su enfoque metódico. «Joaquín Ferreira me habló muy bien de usted, doña Graciela. Me dijo que está enfrentando una situación complicada con su hijo». Durante casi 2 horas le relaté todo: los préstamos nunca devueltos, las tarjetas usadas sin mi autorización, las manipulaciones emocionales, los comentarios sobre adelantar la herencia. Nicolás tomaba notas detalladas, ocasionalmente haciendo preguntas para clarificar algún punto. «Lo que su hijo está haciendo es, sin duda, abuso financiero contra una persona mayor. Es un delito tipificado en nuestro Código Penal», explicó Nicolás cuando terminé mi relato. «Tiene varias opciones legales, desde las más conciliadoras hasta las más drásticas. ¿Qué recomienda usted? Dado el patrón de comportamiento que me ha descrito, creo que lo mejor es una combinación de medidas. Primero, una notificación formal revocando cualquier autorización previa y exigiendo la devolución de los bienes o dineros obtenidos indebidamente. Segundo, documentar todos los abusos para un posible proceso legal si fuera necesario. Y tercero, proteger sus activos restantes, especialmente esa estancia que mencionó». Nicolás me explicó que, dada mi edad, Ernesto podría intentar solicitar mi interdicción judicial, alegando que yo ya no estaba capacitada para manejar mis propios asuntos. Es una táctica común en estos casos. El hijo o hija alega que el padre o madre está senil o confundido y solicita ser nombrado tutor legal para proteger los intereses del adulto mayor. En realidad, lo que buscan es control total sobre el patrimonio. Un escalofrío recorrió mi espalda. La idea de que mi propio hijo pudiera intentar declararme incapaz me resultaba aterradora, pero, tristemente, no improbable. ¿Cómo puedo protegerme contra eso? Vamos a solicitar una evaluación geriátrica completa de inmediato, que certifique su plena capacidad mental y física. También prepararemos un documento donde usted declare explícitamente que cualquier decisión sobre su patrimonio debe ser tomada exclusivamente por usted. Y por último, recomendaría que mantenga un diario detallado de sus actividades diarias, decisiones financieras y planes futuros. Todo esto para demostrar su lucidez y autonomía. Salí del bufete con una carpeta llena de documentos para revisar y firmar.
pero también con una sensación renovada de control sobre mi vida. Las piezas de mi plan estaban encajando perfectamente. Esa tarde, después de pasear a Canela y Tango por la Plaza San Martín, me encontré casualmente con Joaquín. Le había enviado un mensaje discreto esa mañana, pidiéndole que se reuniera conmigo allí. Sabía que era un hombre de confianza y además era la única persona interesada en comprar mi estancia. «Doña Graciela, qué agradable coincidencia», dijo Joaquín, fingiendo sorpresa mientras se sentaba a mi lado en el banco bajo el gran roble. «Joaquín, iré directo al punto. ¿Sigue interesado en comprar la estancia Vientos del Sur?» Sus ojos se iluminaron. «Por supuesto. Es exactamente lo que he estado buscando para mis años de retiro. Un lugar tranquilo, no demasiado grande, cerca de la ciudad, pero lo suficientemente lejos para disfrutar de la naturaleza. Necesito venderla rápido y discretamente». Joaquín me miró con comprensión. Después de mi conversación con él días atrás sobre la explotación financiera que sufría, no necesitaba muchas explicaciones. «Entiendo, doña Graciela. Puedo ofrecer un precio justo, en efectivo, sin demasiados trámites burocráticos. Conozco un notario que puede agilizar el proceso». Acordamos un precio que era incluso mejor de lo que esperaba. Joaquín era un hombre justo y además parecía tener un interés genuino en ayudarme en mi situación difícil. ¿Puedo preguntar qué planea hacer después, doña Graciela? ¿Tiene un lugar seguro donde quedarse? Le conté sobre mi idea de usar el dinero de la venta para comprar una pequeña posada en algún lugar lejos de Córdoba. Un lugar donde pudiera empezar de nuevo, sin la sombra de la manipulación y el abuso constante. He visto anuncios de una posada en Bariloche, la Amanecer Serrano. Es pequeña, pero encantadora. Y está a buen precio porque los dueños necesitan vender rápido por problemas de salud. «Suena perfecto», respondí, sintiendo cómo la esperanza crecía en mi pecho. Siempre soñé con vivir cerca de las montañas y los lagos. Tengo un amigo agente inmobiliario en Bariloche. Puedo pedirle que le envíe fotos y detalles. Si le interesa, él podría incluso mostrarle el lugar por videollamada. Todo estaba saliendo mejor de lo esperado. En solo 2 días, había bloqueado mis cuentas, conseguido asesoría legal y encontrado un comprador para mi estancia y una posible nueva vivienda. Pero todavía quedaba lo más difícil: enfrentar la reacción de Ernesto cuando descubriera lo que estaba haciendo. No tuve que esperar mucho. Esa misma noche, mientras cenaba tranquilamente con Canela y Tango, mi teléfono sonó. Era Ernesto. Su voz sonaba alterada, casi irreconocible. «Mamá, ¿qué demonios está pasando? Intentamos pagar la cuenta del hotel y las tarjetas fueron rechazadas, todas. Tuvimos que pedir prestado a unos extraños para no quedar como delincuentes». Respiré hondo antes de responder. «Lo siento, Ernesto, pero he decidido bloquear todas las tarjetas que usabas sin mi autorización». «¿Sin tu autorización? Tú me diste esas tarjetas. Siempre has pagado nuestros gastos. ¿Qué bicho te picó ahora?» «No, Ernesto. Te di una tarjeta adicional para emergencias médicas, no para que compraras joyas para Verónica o financiaras vacaciones de lujo. Y sí, he pagado muchas cosas, pero siempre bajo presión emocional y manipulación». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Cuando Ernesto habló de nuevo, su tono había cambiado. Ya no sonaba furioso, sino calculadoramente preocupado. «Mamá, me estás preocupando. No hablas como tú misma. ¿Te has estado sintiendo bien últimamente? ¿Has tomado tus medicamentos?» Casi me reí. Era exactamente lo que Nicolás me había advertido: el intento de hacerme parecer confundida o mentalmente inestable. «Estoy perfectamente bien, hijo. De hecho, por primera vez en años, veo las cosas con absoluta claridad. He consultado con un abogado y con el banco. Lo que has estado haciendo se llama abuso financiero y es un delito». «¿Abuso? ¿Delito? Estás escuchando a extraños en vez de a tu propio hijo». «Mamá, volvemos ahora mismo a Córdoba. Claramente alguien te está manipulando. Quédate en casa. No hagas nada hasta que lleguemos. No te preocupes, Ernesto. Disfruta tus vacaciones. Ya hablaremos cuando vuelvas». Colgué el teléfono, sintiendo cómo el corazón me latía aceleradamente. Sabía que acababa de encender la mecha de una bomba que estallaría pronto. Ernesto no era un hombre acostumbrado a que le dijeran que no, mucho menos a que le cortaran sus fuentes de financiamiento. Llamé a Luciana inmediatamente. «Acaba de llamar. Está furioso por las tarjetas bloqueadas. Dice que vienen para Córdoba ahora mismo. Es hora de acelerar el plan entonces.
respondió Luciana con calma. Voy para tu casa. Empaca lo esencial, solo lo que realmente necesites y quepa en un par de maletas. Nos vamos esta noche a la estancia. Mientras esperaba a Luciana, comencé a empacar apresuradamente. Ropa, algunos libros queridos, álbumes de fotos, documentos importantes y, por supuesto, las cosas de Canela y Tango. Miré alrededor del apartamento que había sido mi hogar durante décadas. Cada rincón contenía recuerdos, algunos dulces, otros amargos, pero sabía que era momento de dejarlo atrás. Cuando Luciana llegó, tenía un brillo de determinación en sus ojos. Hablé con mi hermana. Está dispuesta a comprar la pastelería. Siempre quiso tener su propio negocio y conoce bien el lugar porque me ha ayudado durante años. Si vamos a empezar una nueva vida en Bariloche, necesitaré el capital para invertir allí. La miré asombrada. ¿Vendrás conmigo? ¿Dejarás todo aquí? Graciela, ¿recuerdas cuando nos conocimos en aquel restaurante el Día de la Madre? Te vi tan sola, en medio de tu familia, tan invisible para ellos, y me vi a mí misma años atrás. Juré entonces que si alguna vez encontrabas la fuerza para liberarte, estaría allí contigo. Además, añadió con una sonrisa traviesa, siempre quise vivir cerca de un lago, y mis escones y chocolates calientes serán un éxito en Bariloche. Con lágrimas en los ojos, abracé a mi amiga, la única persona que había visto mi valor cuando yo misma lo había olvidado. Juntas, con Canela y Tango, siguiéndonos fielmente, salimos del apartamento hacia una nueva vida, dejando atrás décadas de manipulación y abuso. Lo que no sabía entonces es que Ernesto llegaría a Córdoba mucho antes de lo esperado. Encontraría el apartamento vacío y su furia desataría una tormenta que aún tendría que enfrentar. Pero esa parte de la historia vendría después. Aquellas palabras me golpearon como una bofetada. Después de que te vayas, mi propio hijo ya contaba con mi muerte para heredar lo que era mío. Fue entonces cuando algo comenzó a cambiar dentro de mí. Seguí fingiendo que todo estaba bien, pero empecé a conversar con mi amiga Luciana, dueña de la pastelería Dulce Sabor, un lugar acogedor donde iba casi todos los días. Graciela, esto no está bien, decía Luciana. Tu hijo está abusando de ti. Es explotación financiera de personas mayores, ¿sabías? Eso es un delito. Yo negaba. Decía que solo estaba pasando por dificultades, que pronto pararía. Pero en el fondo, sabía que Luciana tenía razón. El límite llegó un jueves lluvioso. Ernesto apareció en casa entusiasmado. «Mamá, conseguí reservar unos días en Las Gaviotas. Un resort increíble, piscina, servicio de habitación, todo de primera». Mi corazón se llenó de alegría. Por fin, después de tanto tiempo, mi hijo me estaba invitando a descansar un poco. «¿Cuándo salimos?», pregunté ya imaginando el sonido del mar. Ernesto dio una risita nerviosa. «Ah, mamá, en realidad vamos yo, Verónica y Margarita. Podrías quedarte con los perros. Sería difícil llevarlos al resort, y tú los quieres tanto». La primera noche en la estancia Vientos del Sur fue extraña y reconfortante a la vez. La casa era modesta pero acogedora, con gruesas paredes de adobe que mantenían el interior fresco a pesar del calor de Córdoba. Luciana había traído algunas provisiones, pan recién horneado de su pastelería, quesos, frutas y una botella de vino tinto. «Por nuestra libertad», brindó, chocando suavemente su copa contra la mía. Canela y Tango se adaptaron inmediatamente al nuevo espacio. El amplio terreno les permitía correr libremente, algo imposible en mi pequeño apartamento. Verlos tan felices me dio la certeza de que estaba haciendo lo correcto, no solo por mí, sino por todos nosotros. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años, en una cama sencilla pero cómoda, arrullada por el sonido de los grillos y el viento suave entre los árboles. No hubo llamadas desesperadas de Ernesto pidiendo dinero, no hubo manipulaciones de Verónica, no hubo comentarios despectivos de Margarita, solo paz. A la mañana siguiente, Luciana y yo nos sentamos en el porche a planificar nuestro siguiente paso, mientras tomábamos mate, una costumbre que había adoptado de mi padre y que Ernesto siempre había despreciado por considerarla cosa de viejos. «Joaquín me envió un mensaje», dijo Luciana mostrándome su teléfono. «Ernesto llegó anoche a Córdoba, fue directamente a tu apartamento y, al encontrarlo vacío, montó en cólera. Aparentemente rompió algunos muebles y amenazó con llamar a la policía,
alegando que había sido secuestrada. A pesar de la gravedad de la situación, no pude evitar una pequeña sonrisa irónica. ¿Secuestrada? ¿Yo? ¿A mis 68 años? ¿Quién querría secuestrar a una maestra jubilada sin fortuna? Alguien que no sabe que ya has bloqueado todas tus cuentas y vendido tu estancia en secreto, respondió Luciana con una sonrisa cómplice. El pobre piensa que todavía puede acceder a tu dinero si te encuentra. La venta de la estancia a Joaquín se concretó esa misma tarde. Vino acompañado del notario, un hombre discreto y eficiente que había traído todos los papeles preparados. La transacción fue rápida y limpia. Joaquín me entregó un cheque por el monto acordado, más una bonificación extra que insistió en añadir por la premura. ¿Cuándo planea mudarse, don Joaquín?, le pregunté mientras firmaba los papeles. No tengo prisa, doña Graciela. Pueden quedarse aquí el tiempo que necesiten para organizar su traslado a Bariloche. La casa, después de todo, será suya hasta que me entreguen formalmente las llaves. Agradecí profundamente su consideración. Era un verdadero caballero, de esos que ya no se encuentran fácilmente. Nicolás Mendoza, el abogado, llegó poco después para actualizar la situación legal. Traía noticias preocupantes pero no inesperadas. Su hijo ha iniciado los trámites para solicitar su interdicción judicial, doña Graciela. Alega que usted ha estado mostrando signos de demencia senil, que ha abandonado su hogar sin razón aparente y que está siendo manipulada por personas con intenciones dudosas. Citando sus palabras exactas, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Una cosa era sospecharlo, otra muy distinta era confirmar que mi propio hijo estaba dispuesto a declararme incapaz para acceder a mi dinero. ¿Qué podemos hacer, doctor? Afortunadamente, nos anticipamos a esto. Ya tenemos el informe del geriatra certificando su plena capacidad mental, la declaración jurada que firmó ayer, y ahora, gracias a la venta de la estancia, tenemos pruebas adicionales de que está tomando decisiones financieras coherentes y razonadas. Nicolás extendió sobre la mesa rústica varios documentos legales. Estos son contrademandas que podemos presentar. Una por abuso financiero, respaldada por los registros bancarios que hemos obtenido. Otra por daños y perjuicios emocionales. Y una orden de restricción temporal, para impedir que su hijo la contacte o se acerque a usted mientras se resuelven estos asuntos legales. Miré los documentos con una mezcla de tristeza y determinación. Nunca imaginé que mi relación con Ernesto llegaría a este punto, que tendría que protegerme legalmente de mi propio hijo, pero tampoco había imaginado que él me explotaría financieramente durante años, o que contaría los días para mi muerte para heredar mi dinero. Firmaré todo, doctor Mendoza, pero no quiero que esto se convierta en un escándalo público. No por mí, sino por los recuerdos del niño que Ernesto fue alguna vez. Entiendo, doña Graciela. Haremos todo lo posible para mantener esto en el ámbito privado, pero debe entender que su hijo probablemente no tendrá la misma consideración. Después de que Nicolás se marchó, Luciana y yo nos concentramos en los preparativos para nuestra nueva vida. El amigo agente inmobiliario de Joaquín en Bariloche nos había enviado un video detallado de la posada Amanecer Serrano. Era más hermosa de lo que imaginábamos. Una construcción de piedra y madera, con 6 habitaciones para huéspedes, todas con vista a un lago de aguas cristalinas. El jardín trasero era amplio, perfecto para que Canela y Tango corrieran libremente. Y lo mejor de todo, había un espacio que podía convertirse fácilmente en una pequeña cafetería. Es perfecta, susurró Luciana con lágrimas en los ojos. Es como si hubiera sido diseñada para nosotras. Hicimos una oferta inmediatamente, utilizando parte del dinero de la venta de la estancia. Para nuestra alegría, fue aceptada esa misma noche. Los dueños anteriores, un matrimonio mayor con problemas de salud, necesitaban vender rápidamente para mudarse cerca de sus hijos en Buenos Aires. Podemos tomar posesión en 2 semanas, anunció Luciana, leyendo el correo electrónico que acababa de recibir. ¿Estás lista para esta aventura, Graciela? Más lista que nunca, respondí, sintiendo una emoción que no experimentaba desde mis días de juventud. Pero antes, tengo un asunto pendiente que resolver. Sabía que no podía irme sin enfrentar a Ernesto una última vez. No por teléfono, no a través de abogados, sino cara a cara. Necesitaba mirarlo a los ojos cuando le dijera que su manipulación había terminado, que yo había recuperado el control de mi vida. Acordamos encontrarnos en un lugar neutral, el Café El Encuentro.
un establecimiento discreto en el centro de Córdoba, donde solía reunirme con mi hermana Susana. Nicolás insistió en acompañarnos por si la situación se tornaba tensa, pero le pedí que se mantuviera en una mesa cercana, no en la nuestra. Esto era algo que tenía que hacer por mí misma. Llegué 10 minutos antes de la hora acordada. El café estaba casi vacío, a excepción de una pareja joven en un rincón y un hombre de negocios trabajando en su computadora. Elegí una mesa junto a la ventana, desde donde podía ver la calle. Nicolás se ubicó 2 mesas más allá, pretendiendo leer el periódico, pero claramente atento a la puerta. Ernesto llegó puntualmente, algo inusual en él. Venía solo, otra sorpresa. Esperaba que trajera a Verónica o incluso a Margarita para reforzar su posición. Su rostro mostraba una extraña mezcla de furia contenida y preocupación calculada. «Mamá», dijo al sentarse frente a mí, «no sabes lo preocupados que hemos estado. Desapareces sin decir nada, bloqueas las tarjetas, no contestas el teléfono. ¿Tienes idea del susto que nos diste?» Noté cómo intentaba mantener un tono de preocupación sincera, pero sus ojos traicionaban su verdadera emoción. Rabia por haber perdido el control sobre mí. «Ernesto, ambos sabemos por qué estamos aquí. No es porque estuvieras preocupado por mi bienestar, sino porque te corté el acceso a mi dinero. ¿De qué estás hablando? Eres mi madre. Claro que me preocupo por ti. Y sí, me sorprendió lo de las tarjetas, pero solo porque fue tan repentino. Si necesitabas el dinero para algo, podrías habérmelo dicho». Su descaro me dejó momentáneamente sin palabras. ¿Realmente creía que podía seguir manipulándome después de todo lo que había pasado? «Ernesto, he soportado años de abuso financiero, años de préstamos nunca devueltos, tarjetas usadas sin mi autorización, manipulación emocional para obtener dinero. Y lo peor de todo, escucharte decir que estabas adelantando la herencia, como si mi único valor para ti fuera lo que podrías heredar cuando muriera. Mamá, esas son acusaciones muy serias. No sé quién te ha estado llenando la cabeza con esas ideas, pero nadie me ha llenado la cabeza con nada, Ernesto. Tengo 68 años, no 8. Soy perfectamente capaz de ver lo que ha estado sucediendo. Y ha terminado». Saqué de mi bolso una carpeta que Nicolás me había preparado. Contenía copias de todos los documentos legales, el informe del geriatra certificando mi capacidad mental, las pruebas de abuso financiero recopiladas por el banco, la orden de restricción preliminar y mi declaración revocando cualquier autorización previa para el uso de mis bienes o dinero. «¿Qué es todo esto?», preguntó, hojeando los documentos con creciente alarma. «Mi declaración de independencia, Ernesto. A partir de hoy no tendrás acceso a ninguna de mis cuentas, propiedades o bienes. La solicitud de interdicción que presentaste ha sido contestada con evidencia contundente de mi plena capacidad mental. Y si intentas acercarte a mí sin mi consentimiento, estarías violando una orden de restricción». Su rostro pasó del desconcierto a la furia en segundos. Por un momento, temí que perdiera el control allí mismo, en el café, pero Ernesto siempre había sido cuidadoso con las apariencias públicas. En vez de gritar, bajó la voz hasta un susurro amenazante. «No puedes hacerme esto, mamá. Soy tu hijo, tu único hijo. ¿Vas a dejarme sin nada? ¿Vas a abandonarme después de todo lo que he hecho por ti? ¿Todo lo que has hecho por mí? ¿Te refieres a explotar financieramente a tu madre viuda? ¿A usar mis tarjetas sin permiso? ¿A dejarme cuidando los perros mientras ustedes se iban de vacaciones con mi dinero? Ernesto, no te estoy dejando sin nada. Te estoy enseñando a vivir con lo tuyo, como hacen todas las personas adultas responsables. ¿Dónde vas a vivir? ¿Con quién? ¿Necesitas a alguien que te cuide? Voy a vivir donde yo elija, con quien yo elija. No necesito que me cuiden, Ernesto. Nunca lo necesité. Era yo quien te cuidaba a ti, incluso cuando ya no debía hacerlo». Ernesto parecía a punto de replicar cuando algo en mi expresión debió detenerlo. Quizás por primera vez en años me vio realmente, no como una fuente de ingresos, no como una molestia que pronto desaparecería dejándole una herencia, sino como una mujer de carne y hueso, con dignidad y determinación. «Esto no ha terminado, mamá», dijo finalmente levantándose. «No puedes simplemente desaparecer y esperar que lo acepte sin más. No estoy desapareciendo, Ernesto. Estoy comenzando una nueva vida y te invito a hacer lo mismo, a construir tu propio camino con tu propio esfuerzo. Quizás algún día,
cuando hayas aprendido el valor del trabajo honesto y el respeto, podamos reconstruir nuestra relación. Se marchó sin despedirse, casi chocando con una camarera en su prisa por salir. Lo vi alejarse por la calle, su figura tensa revelando la rabia contenida. Una parte de mí se rompió en ese momento. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo, el bebé que había sostenido en brazos, el niño cuyos primeros pasos había aplaudido, el adolescente cuyas pesadillas había consolado. Pero otra parte de mí, la más fuerte, sabía que esto era necesario para ambos. Nicolás se acercó a mi mesa tan pronto como Ernesto desapareció de vista. ¿Está bien, doña Graciela? Sí, doctor. Mejor de lo que he estado en mucho tiempo. Los días siguientes fueron una vorágine de actividad. Luciana había vendido su pastelería a su hermana. Yo había cerrado todas mis cuentas en Córdoba para abrir nuevas en Bariloche, y juntas habíamos empacado lo poco que llevaríamos a nuestra nueva vida. Algunas ropas, libros queridos, recuerdos irreemplazables y, por supuesto, a Canela y Tango. Mi hermana Susana, quien vivía en Mendoza, vino a despedirnos la noche antes de nuestra partida. Se quedaría en la estancia hasta que nosotras estuviéramos instaladas en Bariloche. Luego nos visitaría allí. Siempre supe que tenías más agallas de lo que aparentabas, hermana, me dijo mientras compartíamos una última cena en la cocina rústica de la estancia. Me alegra que finalmente las hayas descubierto tú también. Me tomó demasiado tiempo, Susana. Tantos años perdidos dejándome manipular. Nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida, Graciela. Mira a dónde vas ahora. Una posada frente a un lago, en una de las regiones más hermosas del país. Muchas personas de tu edad sueñan con una aventura así, pero pocas tienen el coraje de emprenderla. Sus palabras me reconfortaron. Era cierto. A mis 68 años, estaba a punto de comenzar una aventura que muchos considerarían apropiada para alguien décadas más joven, pero me sentía más viva que nunca, más conectada con mis propios deseos y necesidades. La mañana de nuestra partida amaneció clara y fresca. Joaquín vino a despedirnos y a recoger las llaves de la estancia, que ahora le pertenecía oficialmente. Cuídela bien, le pedí, refiriéndome a la propiedad que había sido de mi familia durante generaciones. Tiene muchas historias entre sus paredes. Lo haré, doña Graciela, y cuando quiera visitarla siempre será bienvenida. Nuestro pequeño convoy, el coche de Luciana, cargado con nuestras pertenencias y los perros, seguido por el de Susana, quien nos acompañaría hasta la terminal de autobuses, partió de la estancia cuando el sol apenas comenzaba a calentar el día. En el camino pasamos cerca de la residencia Mirador de los Andes, mi antiguo hogar. No pude evitar sentir una punzada de nostalgia. Allí había vivido tantos años, creado tantos recuerdos, pero también había sido el escenario de mi explotación, el lugar donde había permitido que mi dignidad fuera pisoteada una y otra vez. ¿Quieres pasar por última vez?, preguntó Luciana, notando mi mirada fija en la dirección del edificio. No, respondí con firmeza. Ese capítulo está cerrado. Es hora de escribir uno nuevo. En la terminal, Susana nos abrazó a ambas con lágrimas en los ojos. Cuídense mucho y llamen apenas lleguen a Bariloche. Iré a visitarlas tan pronto como pueda. El viaje en autobús fue largo, pero sorprendentemente agradable. Canela y Tango, en sus respectivas jaulas de transporte, se comportaron admirablemente. Luciana y yo pasamos horas planeando cómo reorganizaríamos la posada, qué especialidades ofrecería ella en la cafetería, qué actividades podríamos organizar para los huéspedes. Estaba pensando en tertulias literarias, comenté. Ya sabes, lecturas de poesía, presentaciones de libros, discusiones sobre clásicos, algo que atraiga a un público interesado en más que solo paisajes. Es una idea excelente, Graciela, y podríamos complementarlo con tardes de chocolate caliente y pasteles típicos, crear un ambiente cultural y acogedor a la vez. Así, entre sueños y planes, el paisaje fue cambiando gradualmente. Las llanuras de Córdoba dieron paso a montañas cada vez más imponentes. El aire se volvió más fresco, más puro. Y finalmente, cuando el autobús rodeó una curva particularmente pronunciada, allí estaba, el lago, vasto y sereno, reflejando el cielo como un espejo perfecto. Mira, Graciela, susurró Luciana apretando mi mano, nuestro nuevo hogar. Sentí lágrimas de emoción formarse en mis ojos. A mis 68 años,
Después de una vida de dar sin recibir, de ceder sin cuestionar, finalmente había encontrado mi voz, mi fuerza, mi camino. Y lo mejor de todo, no estaba sola en este viaje. Cuando el autobús se detuvo en la terminal de Bariloche, supe con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta. No importaba lo que Ernesto hiciera, no importaban las batallas legales que pudieran venir, no importaban los desafíos de comenzar de nuevo a mi edad. Había reclamado mi vida, mi dignidad, mi derecho a decidir mi propio destino. Y eso, mis queridos amigos, vale más que todo el dinero del mundo. Esa noche, después que Ernesto se fue, lloré como no lloraba desde la muerte de mi marido. Llamé a Luciana y a mi hermana Susana. «Basta, Graciela», dijeron ambas. Algo se había roto dentro de mí. El amor maternal seguía allí, pero ahora estaba mezclado con indignación y la percepción clara de que estaba siendo utilizada. Recordé la estancia Vientos del Sur, una pequeña propiedad que heredé de mis padres y que nadie de la familia sabía que poseía. Tenía un comprador interesado, justamente Joaquín, mi vecino, que soñaba con tener un lugar en el campo. En cuanto Ernesto, Verónica y Margarita partieron hacia Mar del Plata en su coche lujoso, comprado con mi dinero, comencé a actuar. Primero visité a Federico en el Banco Nacional de Córdoba, quien ya sospechaba de los abusos que sufría. Con su ayuda, bloqueé todas las tarjetas y transferí mi dinero a una cuenta exclusivamente mía. Después, contacté al abogado Nicolás Mendoza para documentar los abusos financieros. Vendí la estancia a Joaquín y, con ese dinero más mis ahorros restantes, compré la posada Amanecer Serrano en Bariloche. Junto con Luciana, quien vendió su pastelería, iniciamos una nueva vida lejos de la explotación. Cuando Ernesto me llamó desesperado desde Mar del Plata, al descubrir las tarjetas bloqueadas, sentí una extraña mezcla de tristeza y liberación. «No estoy más en Córdoba, Ernesto», le dije tranquilamente, «y no pienso volver por ahora». El autobús llegó a la terminal de Bariloche al atardecer. El aire frío y puro de la montaña me dio la bienvenida como un abrazo reconfortante. A nuestro encuentro vino Martín Quinteros, el agente inmobiliario amigo de Joaquín. Un hombre de mediana edad, con una sonrisa sincera y ojos amables. «Doña Graciela, doña Luciana, bienvenidas a Bariloche», nos saludó, ayudándonos con las maletas mientras Canela y Tango, aún dentro de sus transportadoras, ladraban emocionados por el nuevo olor a pino y tierra húmeda. «Espero que hayan tenido un buen viaje. Las llevaré directamente a la posada. Los antiguos dueños, los Ramírez, dejaron todo listo para ustedes. Incluso prepararon las camas con sábanas limpias y dejaron una cena en el horno». Este pequeño gesto de amabilidad de unos desconocidos me conmovió profundamente. Era como si el universo me estuviera diciendo que había tomado la decisión correcta, que este nuevo camino estaba lleno de personas genuinamente buenas. El trayecto desde la terminal hasta la posada Amanecer Serrano fue corto pero impresionante. El camino serpenteaba bordeando el lago Nahuel Huapi, cuyas aguas reflejaban el cielo teñido de naranja y rosa por el atardecer. Las montañas nevadas al fondo parecían custodios silenciosos de este paraíso natural. «Es más hermoso de lo que imaginaba», susurré a Luciana, quien apretaba mi mano con emoción contenida. Cuando finalmente llegamos a la posada, me quedé sin palabras. La construcción de piedra y madera de 2 pisos era exactamente como en las fotografías, pero más acogedora, más real. Un cartel tallado en madera sobre la puerta principal anunciaba «Posada Amanecer Serrano», con letras elegantes. El jardín delantero, aunque pequeño, estaba cuidadosamente diseñado con flores nativas y un camino de piedras que conducía a la entrada. «Bienvenidas a su nuevo hogar», dijo Martín mientras abría la puerta principal con una llave antigua que inmediatamente me entregó. «Esta es suya ahora». El interior de la posada era acogedor y cálido. Una sala de estar amplia con una chimenea de piedra, muebles rústicos pero confortables y grandes ventanales que daban al jardín trasero y más allá al lago. La cocina, equipada con todo lo necesario, conectaba con un espacio que claramente había sido pensado como comedor para los huéspedes, con 6 mesas pequeñas cubiertas con manteles a cuadros. «Este espacio será perfecto para tu cafetería, Luciana», comenté, imaginando ya el lugar lleno del aroma a chocolate caliente y pasteles recién horneados. Martín nos mostró el resto de la propiedad.
6 habitaciones para huéspedes en el segundo piso, todas con baño privado y vistas espectaculares. Un pequeño apartamento en la parte trasera que sería nuestro hogar privado, y el extenso jardín que terminaba en un pequeño muelle sobre el lago. Los Ramírez dejaron también algo para ustedes, dijo Martín, entregándome un sobre. Dijeron que es tradición pasar esto a los nuevos dueños. Dentro del sobre encontré una carta escrita a mano y un pequeño libro encuadernado en cuero. Queridos nuevos propietarios, comenzaba la carta, durante 20 años, esta posada ha sido nuestro hogar y nuestra pasión. Ahora, por razones de salud, debemos dejarla en nuevas manos, pero no nos vamos con tristeza, sino con la esperanza de que ustedes encuentren aquí la misma felicidad que nosotros. El libro que acompaña esta carta contiene todas nuestras recetas caseras, consejos para mantener la posada funcionando suavemente e historias de algunos de nuestros huéspedes más memorables. Considérenlo una pequeña guía para su nueva aventura. Con cariño, Elena y Roberto Ramírez. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras leía. Esta era la bienvenida más hermosa que podía imaginar. A mis 68 años, después de una vida de dar sin recibir el reconocimiento merecido, finalmente me sentía valorada, respetada. Esa primera noche en nuestra nueva casa fue mágica. Luciana y yo cenamos junto a la chimenea encendida, compartiendo el guiso que los Ramírez habían dejado para nosotras, disfrutando del silencio reconfortante de las montañas. Canela y Tango, liberados por fin de sus transportadoras, exploraban cada rincón de la casa con curiosidad infantil. ¿En qué piensas, Graciela?, preguntó Luciana, notando mi expresión contemplativa. En cómo la vida da vueltas. Hace una semana estaba atrapada en un ciclo de manipulación y abuso, sintiéndome vieja e inútil, y ahora estoy aquí, en este lugar hermoso, iniciando un nuevo negocio con mi mejor amiga, sintiéndome más viva que en décadas. La vida siempre nos da segundas oportunidades. A veces solo necesitamos el valor para tomarlas. Esa noche dormí profundamente, arrullada por el sonido del viento entre los pinos y el suave oleaje del lago. Por primera vez en años, no soñé con deudas, tarjetas de crédito o las demandas constantes de mi hijo. Soñé con montañas, libros y tertulias junto al fuego. Los días siguientes fueron una vorágine de actividad. Había tanto por hacer para preparar la posada para su reapertura. Limpiamos cada rincón, reorganizamos los muebles según nuestros gustos, plantamos nuevas flores en el jardín. Luciana se dedicó a equipar la cafetería, probando recetas que combinarían sus famosos escones y pasteles con sabores locales. Una semana después de nuestra llegada, mientras limpiaba uno de los armarios de la cocina, encontré una caja de madera tallada escondida en el fondo. Al abrirla, descubrí docenas de tarjetas y notas de agradecimiento de antiguos huéspedes de la posada. Gracias por hacer de nuestro aniversario algo especial. El mejor desayuno de mi vida, junto a la vista más hermosa. Vinimos destrozados por el duelo, nos vamos reconfortados por su calidez. Cada nota era un testimonio del impacto positivo que este pequeño lugar había tenido en las vidas de tantas personas. Sentí una responsabilidad y un privilegio enormes al pensar que ahora nosotras continuaríamos ese legado. La noticia de que la posada Amanecer Serrano tenía nuevas dueñas se esparció rápidamente por el pueblo. Los vecinos comenzaron a visitarnos, curiosos por conocernos. Trajeron pequeños obsequios, plantas para el jardín, mermeladas caseras, consejos sobre el clima local. Nos recibieron con una calidez que nunca había experimentado en mis años en Córdoba, donde mis vecinos apenas me saludaban en el ascensor. Don Miguel, el panadero local, nos ofreció proveer el pan fresco cada mañana. Carmela, una tejedora de la comunidad mapuche cercana, trajo mantas de lana para las camas de los huéspedes. Jorge, el bibliotecario jubilado, se entusiasmó tanto con mi idea de las tertulias literarias que ofreció donar parte de su colección personal para crear un rincón de lectura en la posada. Este lugar siempre ha sido especial, me dijo María Elena, la maestra de la escuela local, durante una de sus visitas. Los Ramírez lo convirtieron en un centro de comunidad, no solo en un alojamiento para turistas. Estamos felices de ver que ustedes planean continuar esa tradición. Un mes después de nuestra llegada, la posada Amanecer Serrano reabrió sus puertas oficialmente.
Habíamos decidido comenzar con solo 3 habitaciones disponibles para huéspedes, mientras continuábamos renovando las otras 3. La cafetería de Luciana, que decidimos llamar Dulce Rincón, abrió simultáneamente, ofreciendo desayunos a los huéspedes y meriendas al público general. Nuestra primera huésped fue una escritora de Buenos Aires que buscaba inspiración para su próxima novela. Carmen Sosa, una mujer de unos 50 años con ojos vivaces y una risa contagiosa, quedó encantada con nuestro rincón de lectura y la propuesta de tertulias literarias. Hace años que visito Bariloche buscando el lugar perfecto para escribir, nos confesó durante la cena. Creo que finalmente lo he encontrado. La primera tertulia literaria se organizó esa misma semana, con Carmen como invitada especial. Una docena de vecinos y algunos turistas se reunieron en nuestra sala, alrededor de la chimenea encendida, mientras afuera caía una suave llovizna primaveral. Hablamos de García Márquez, de Borges, de Isabel Allende. La pasión por los libros que me había acompañado toda la vida encontró eco en estas personas que ahora se convertían en nuestra nueva comunidad. Luciana, mientras tanto, había creado un menú de meriendas que combinaba sus famosas recetas de Córdoba con ingredientes locales: torta de chocolate con frambuesas silvestres, escones con dulce de leche y nueces, infusiones de hierbas de la montaña. El Dulce Rincón pronto se convirtió en un punto de encuentro tanto para lugareños como para turistas. Las semanas se convirtieron en meses. La posada prosperaba. Cada vez teníamos más reservas y las tertulias literarias se volvieron tan populares que tuvimos que ampliar el espacio, moviendo los muebles de la sala para acomodar a más participantes. Canela y Tango se adaptaron perfectamente a su nueva vida, convirtiéndose en las mascotas oficiales de la posada, siempre dispuestos a recibir a los huéspedes con entusiasmo. No todo fue fácil, por supuesto. Hubo días de tormenta en que la luz se cortaba y teníamos que recurrir a velas y lámparas a queroseno. Hubo un invierno particularmente crudo en que la nieve bloqueó los caminos durante una semana. Hubo momentos en que extrañaba la familiaridad de Córdoba, la cercanía de mi hermana Susana, incluso en momentos de debilidad, a mi hijo Ernesto. Ernesto, durante los primeros meses intentó contactarme constantemente. Llamadas, mensajes, incluso cartas enviadas a través de Susana. Al principio eran agresivas, llenas de acusaciones y amenazas legales. Luego, cuando se dio cuenta de que sus intimidaciones no funcionaban, cambiaron de tono. Se volvieron suplicantes, manipuladoras. Mamá, te necesito. Todo está mal sin ti. Verónica me dejó. No tengo dinero para el alquiler, por favor, ayúdame una última vez. Con la ayuda de Nicolás Mendoza, quien seguía siendo mi abogado a distancia, mantuve la firmeza. No respondía a las provocaciones ni cedía a las súplicas. El tiempo y la distancia me habían dado una claridad que nunca tuve mientras vivía bajo su influencia constante. 6 meses después de nuestra mudanza a Bariloche, recibí una carta diferente. El tono había cambiado completamente. No había acusaciones, no había pedidos de dinero. Era una carta de disculpa. Querida mamá, escribía Ernesto, he tenido mucho tiempo para reflexionar sobre mi comportamiento. La terapia que comencé, sí, finalmente acepté que necesitaba ayuda, me ha hecho ver con claridad lo injusto que fui contigo. Exploté tu generosidad, abusé de tu confianza, te traté como un banco en vez de como a mi madre. No espero que me perdones pronto, ni siquiera que respondas a esta carta. Solo quería que supieras que estoy trabajando para cambiar, para ser el hijo que mereces. Con amor a pesar de todo, Ernesto. Esa carta me dejó llorando durante horas. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. Tal vez, solo tal vez, algo bueno había salido de toda esta dolorosa experiencia. Tal vez mi hijo finalmente estaba creciendo, madurando, aprendiendo a valerse por sí mismo. No respondí inmediatamente. Quería estar segura de que el cambio era genuino, no otra manipulación. Pero mantuve la carta, releyéndola ocasionalmente, sintiendo cómo la herida en mi corazón comenzaba lentamente a sanar. 1 año después de nuestra llegada a Bariloche, la posada Amanecer Serrano estaba completamente renovada y funcionando a plena capacidad. Las 6 habitaciones estaban casi siempre ocupadas. La cafetería atraía a gente de toda la región
y nuestras tertulias literarias habían evolucionado para incluir noches de música y exposiciones de artistas locales. Fue en una de esas tertulias, dedicada a la poesía de Alfonsina Storni, cuando lo vi. Ernesto estaba parado discretamente en el fondo de la sala, vestido simplemente con jeans y un suéter, tan diferente del hombre obsesionado con las apariencias y el estatus que había sido. Nuestros ojos se encontraron a través de la habitación llena de gente, y por primera vez en años vi en su mirada algo que había estado ausente por demasiado tiempo: respeto. No interrumpí la tertulia. Continué moderando la discusión sobre el feminismo en la poesía de Storni, consciente de la presencia de mi hijo, pero decidida a terminar lo que había comenzado. Cuando la última taza de té fue servida y el último poema discutido, los invitados comenzaron a dispersarse. Solo entonces me acerqué a él. «Ernesto», dije simplemente. «Mamá», respondió, y su voz temblaba ligeramente. «Espero no estar importunando. Estás en mi casa, mi posada. Siempre serás bienvenido, siempre que respetes mis límites». Nos sentamos en el muelle detrás de la posada, bajo un cielo estrellado que se reflejaba perfectamente en las aguas tranquilas del lago. Hablamos durante horas. Me contó sobre su terapia, sobre cómo había tenido que enfrentar sus propios demonios, su sentimiento de derecho, su incapacidad para valerse por sí mismo. Me contó sobre los trabajos modestos que había tomado para sobrevivir sin mi apoyo financiero, sobre cómo cada peso ganado con su propio esfuerzo tenía ahora un valor que nunca había apreciado antes. Verónica me dejó tan pronto como entendió que ya no habría más dinero fácil, dijo con una sonrisa irónica. Fue doloroso en ese momento, pero ahora veo que fue lo mejor. Nuestra relación siempre estuvo basada en el materialismo, en las apariencias. No había nada real ahí. Le conté sobre nuestra nueva vida, sobre cómo Luciana y yo habíamos construido algo hermoso y significativo juntas. Le mostré las tertulias literarias, la cafetería, el jardín que habíamos plantado con nuestras propias manos. Le presenté a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestra comunidad. «Estoy orgulloso de ti, mamá», dijo con lágrimas en los ojos. «Siempre fuiste mucho más fuerte de lo que yo creía, de lo que tú misma creías». Esa noche, mientras Ernesto dormía en una de las habitaciones de huéspedes, reflexioné sobre el extraordinario viaje que había sido este último año. A mis 69 años, había encontrado el valor para romper un ciclo tóxico, para reclamar mi vida, para comenzar de nuevo. Había descubierto una fuerza interior que no sabía que poseía, una capacidad para la aventura y el cambio que desafiaba todas las expectativas sobre lo que una señora mayor debería ser o hacer. Más importante aún, había encontrado una comunidad, un propósito, una forma de vida que me llenaba de alegría cada mañana al despertar. Las tertulias literarias satisfacían mi amor por los libros y la enseñanza. La posada me permitía conocer personas fascinantes de todo el mundo. Y Luciana, mi querida amiga, me daba la familia que siempre había anhelado, una basada en el respeto mutuo, el apoyo incondicional y el amor genuino. Hoy, 3 años después de aquella decisión radical que tomé cuando mi hijo me dejó cuidando a los perros, mientras él disfrutaba del lujo a mis expensas, puedo decir sin duda que fue lo mejor que pude hacer. La llamada furiosa de Ernesto desde Mar del Plata, al descubrir que había bloqueado las tarjetas de crédito, marcó el fin de una vida de explotación y el comienzo de una existencia auténtica. Ernesto viene a visitarnos 2 veces al año ahora. Cada vez que lo hace, noto más cambios positivos en él. Ha aprendido a vivir dentro de sus posibilidades, ha desarrollado intereses genuinos más allá del materialismo e incluso ha comenzado a escribir cuentos cortos que a veces lee en nuestras tertulias literarias. Y yo, a mis 71 años, me siento más joven y más viva que a los 50. Dirijo una posada exitosa, modero tertulias literarias que atraen a escritores y lectores de todas partes, y cada mañana tomo mi café mirando uno de los lagos más hermosos del mundo, con Canela, y ahora también con Luna, una cachorrita que adoptamos hace un año cuando Tango nos dejó para siempre, durmiendo a mis pies. La vida puede comenzar de nuevo a cualquier edad. Solo necesitamos el valor para decir basta a lo que nos daña y sí a lo que nos hace crecer.
Yo encontré ese valor cuando parecía que ya era demasiado tarde y descubrí que nunca, nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida, tu dignidad y tu derecho a ser feliz. Queridos amigos que me están viendo, esta ha sido mi historia de liberación financiera y emocional a los 71 años. Cuando miro atrás y veo todo lo que viví, desde los momentos de explotación hasta el coraje de empezar de nuevo, siento que debo compartir las lecciones que aprendí en esta jornada transformadora. Fui una madre como muchas de ustedes que están viendo este canal. Dediqué mi vida a mi hijo Ernesto, creyendo que el amor significaba decir sí a todo, ceder siempre, permitir que mis límites fueran traspasados repetidamente. Durante años, mientras trabajaba como maestra, ahorraba cada centavo pensando en el futuro, un futuro que estaba siendo drenado por los gastos excesivos de mi propio hijo, su esposa Verónica y la madre de ella, Margarita. Cuando me vi dejada en casa para cuidar a los perros, mientras ellos viajaban a un resort de lujo en Mar del Plata con mi dinero, algo dentro de mí despertó. Aquella situación fue apenas la punta del iceberg. Años de tarjetas de crédito usadas sin permiso, cuentas pagadas sin agradecimiento, préstamos nunca devueltos y aquella frase terrible que nunca olvidaré: te lo vas a llevar al cajón, después de que te vayas no será todo mío. Quizás muchos de ustedes se identifiquen con esta historia. Tal vez sean los Graciela de la familia, siempre cediendo, siempre pagando, siempre anulándose para agradar a hijos, nietos, sobrinos. O tal vez sean los Ernesto que sin percatarse tratan a sus padres mayores como cajeros automáticos andantes, olvidando que ellos también tienen sueños, deseos y derecho a una vejez digna. Lo que aprendí es que establecer límites no es un acto de egoísmo, es un acto de amor propio y, sorprendentemente, también un acto de amor hacia los demás. Cuando bloqueé las tarjetas, transferí mis ahorros y vendí la estancia Vientos del Sur, que nadie sabía que tenía. No estaba solamente protegiéndome a mí, estaba dándole a mi hijo la oportunidad de crecer, de enfrentar las consecuencias de sus elecciones, de convertirse en el hombre que yo siempre supe que podía ser. La mudanza a Bariloche, la apertura de la posada, Amanecer Serrano con mi amiga Luciana, la nueva vida a orillas del lago con mis fieles compañeros Canela y Tango, todo esto representó más que una huida. Fue un recomienzo, una declaración de que nunca es demasiado tarde para tomar las riendas de la propia vida. A los 68 años, cuando muchos piensan que los grandes sueños ya quedaron atrás, yo demostré que aún había tiempo para realizar el mío. El camino no fue fácil. La reacción furiosa de Ernesto al encontrar el apartamento vacío, sus amenazas de interdicción judicial, las acusaciones de que yo estaría senil, todo eso me hirió profundamente. Pero el dolor de la transformación era necesario, tanto para mí como para él. Como le dije durante nuestra reconciliación, la mejor felicidad es la que viene del crecimiento, de la superación, de convertirse en una persona mejor cada día. Ver a mi hijo cambiar a lo largo de los meses, asumiendo trabajos modestos, viviendo según sus posibilidades, haciendo terapia, reconociendo sus errores, me llenó de un orgullo que ninguna madre puede explicar. Su visita a la posada Amanecer Serrano, aquel abrazo vacilante en el muelle con vista al lago, los cuentos cortos que ahora escribe y lee en nuestras tertulias literarias, fueron momentos de sanación para ambos. Hoy, 3 años después de aquella decisión radical de cambiar de vida, puedo decir que valió cada segundo de valentía, cada noche de insomnio planeando mi salida, cada lágrima derramada durante el proceso. La posada prospera, con todas las habitaciones ocupadas en temporada alta. Las tertulias literarias se han convertido en una atracción en la pequeña ciudad de Bariloche. Canela sigue conmigo en las caminatas matutinas por la orilla del lago, ahora junto con Luna, una perrita callejera que adopté recientemente. Ernesto viene a visitarnos regularmente. Reconstruyó su vida con esfuerzo propio, con un salario menor, pero con mucha más satisfacción. Conoció a una profesora de literatura durante una de sus visitas a la posada, una huésped encantada con nuestras tertulias, y están construyendo una relación basada en valores reales, no en bienes materiales. Verónica se casó nuevamente con un empresario adinerado de Buenos Aires. Margarita continúa igual, por lo que supe, siempre en busca de quien pueda financiar sus lujos.
¿Y yo? Yo encontré una paz que nunca imaginé posible. Despierto todas las mañanas con el sonido del lago. Preparo el desayuno para los huéspedes junto a Luciana, cuido del jardín, leo mis libros en el muelle, organizo las tertulias, cuento historias a los niños de la comunidad. A los 71 años, vivo plenamente, no como una carga para mi familia, no como un cajero automático, sino como una mujer que conoce su valor y exige respeto. Si estás viendo este video y te identificas con cualquier parte de mi historia, quiero que sepas, nunca es tarde para decir basta, nunca es tarde para establecer límites saludables, nunca es tarde para recomenzar. Ya seas quien siempre cede o quien siempre toma, hay una lección aquí para todos nosotros sobre respeto, amor verdadero y dignidad. Ahora, queridos amigos, si esta historia tocó vuestro corazón, si os emocionasteis con mi jornada o encontrasteis inspiración para vuestra propia vida, os pido que os suscribáis aquí en el canal Abuela Recordó. Tenemos muchas otras historias de superación, de personas comunes como tú y yo, que enfrentaron situaciones extraordinarias y salieron fortalecidas. Dejad vuestro me gusta en este video. Creedme, requirió mucho esfuerzo producirlo, revivir estas memorias, compartir con vosotros cada detalle de esta jornada. Y por favor, dejad vuestro comentario contando qué os pareció mi actitud. ¿Haríais lo mismo en mi lugar? ¿Qué habríais hecho diferente? ¿Habéis pasado por una situación similar? Cada comentario es leído con cariño y nos ayuda a crear nuevos contenidos que realmente importan para vosotros. Además, quiero haceros un pedido especial. Este canal se mantiene con mucho esfuerzo y dedicación, y para continuar trayendo historias reales y emocionantes todos los días, necesitamos vuestra ayuda. Si podéis contribuir con cualquier cantidad a través del gracias, estaréis ayudando directamente con los costos de producción, equipos y en la búsqueda de nuevas historias increíbles como la mía. Esta forma de donación es fundamental para mantener la calidad y frecuencia de nuestros videos. Con vuestra ayuda, podemos continuar inspirando y emocionando a miles de personas. No olvidéis consultar nuestros otros videos. Tenemos historias de superación financiera, de relaciones familiares reconstruidas, de segundas oportunidades en la tercera edad. Cada una de ellas puede traer una perspectiva nueva para vuestra propia vida, un consejo valioso, una inspiración inesperada. Agradezco desde el fondo de mi corazón que hayáis llegado hasta aquí, que me hayáis acompañado en esta jornada de explotación, decisión, huida planificada y recomienzo. Espero sinceramente que mi historia haya tocado vuestro corazón y tal vez, solo tal vez, haya plantado una semillita de valor para vuestras propias batallas. Aquí es Graciela Pachuca, 71 años, ex maestra, actual propietaria de la posada Amanecer Serrano, contadora de historias, y una mujer que descubrió que la verdadera libertad comienza cuando aprendemos a decir no a lo que nos disminuye y sí a lo que nos hace crecer. Hasta el próximo relato en el canal Abuela Recordó, y recordad, nunca, jamás es demasiado tarde para recomenzar.